Hola amigos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de salud. Hoy hablaremos de un tema importante para los hombres, la prostatitis. Vamos a adentrarnos en los tipos de prostatitis, sus causas, síntomas, cómo se diagnostica y se trata. Comencemos. Primero, hablemos de los tipos de prostatitis. Existen 4 categorías principales: prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana, prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, y prostatitis asintomática inflamatoria. Prostatitis aguda bacteriana. Esta forma de prostatitis es causada por una infección bacteriana que afecta la próstata de manera repentina y severa. Los síntomas pueden aparecer rápidamente y ser intensos. Los pacientes pueden experimentar fiebre, escalofríos, dolor abdominal bajo y malestar en la zona pélvica. En casos graves, puede haber dificultad para orinar. La prostatitis aguda bacteriana requiere atención médica inmediata y tratamiento con antibióticos específicos. Prostatitis crónica bacteriana. A diferencia de la forma aguda, esta es una afección de larga duración causada por infecciones recurrentes de la próstata. Los síntomas pueden ser menos severos que en la forma aguda, pero aún incluyen dolor en la pelvis, molestias al orinar y, a veces, fiebre. El tratamiento implica un curso prolongado de antibióticos para eliminar la infección. Prostatitis crónica no bacteriana o síndrome de dolor pélvico crónico, CP/CPPS. Esta forma es la más común y puede ser complicada de diagnosticar. Los síntomas pueden incluir dolor o malestar en la zona pélvica que dura más de 3 meses, dificultad para orinar y molestias durante la eyaculación. Aunque no hay infección bacteriana evidente, la inflamación puede persistir. El tratamiento se centra en el alivio del dolor y puede incluir cambios en el estilo de vida, fisioterapia y, a veces, medicamentos. Prostatitis asintomática inflamatoria. En este caso, no hay síntomas notables, pero se detecta inflamación de la próstata durante los exámenes médicos de rutina. A menudo, no se requiere tratamiento, pero en algunos casos, se pueden recomendar seguimientos regulares para monitorear la condición. Causas de la prostatitis. Las causas pueden variar según el tipo de prostatitis que se presente. Infección bacteriana. La causa más común de la prostatitis aguda y crónica bacteriana es la infección bacteriana. Las bacterias pueden ingresar a la próstata a través de la uretra o el torrente sanguíneo. Las E. coli y otras bacterias del tracto urinario son a menudo responsables. El sistema inmunológico puede no eliminar completamente la infección, lo que resulta en prostatitis crónica bacteriana. Infecciones recurrentes. En la prostatitis crónica bacteriana, las infecciones recurrentes de la próstata pueden ser una causa subyacente. Estas infecciones pueden persistir debido a una resistencia bacteriana a los antibióticos o a la incapacidad del medicamento para penetrar efectivamente en la próstata. Inflamación no infecciosa. En el caso del síndrome de dolor pélvico crónico o CP/CPPS, la causa exacta a menudo es desconocida. Se cree que la inflamación no infecciosa o la respuesta anormal del sistema inmunológico pueden desempeñar un papel importante. Esta inflamación puede causar dolor crónico en la zona pélvica. Factores de riesgo y estilo de vida. Además de las causas directas, existen factores de riesgo y estilo de vida que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar prostatitis. Estos incluyen la edad, con un mayor riesgo a medida que los hombres envejecen, y la actividad sexual irregular, que puede contribuir a la prostatitis aguda. Otros factores incluyen lesiones en la zona pélvica y el estrés crónico. Prostatitis asintomática inflamatoria. En el caso de la prostatitis asintomática inflamatoria, la causa no está relacionada con síntomas notables, pero la inflamación se detecta durante exámenes médicos de rutina. A menudo, no se identifica una causa específica en estos casos. Síntomas de la prostatitis. Dolor o malestar pelviano. Uno de los síntomas más comunes de la prostatitis es el dolor o malestar en la zona pélvica. Este dolor puede variar desde leve hasta intenso y puede irradiar hacia la parte baja de la espalda, el perineo o el área genital. Dificultad para orinar.
La dificultad para orinar es otro síntoma típico. Puede experimentar un aumento en la frecuencia urinaria, una sensación de urgencia al orinar o incluso dificultad para comenzar el flujo urinario. Dolor o malestar al orinar. Junto con la dificultad para orinar, es posible que sientas dolor o molestias al orinar. Esto puede ser una sensación de ardor o picazón durante la micción. Dolor durante la eyaculación. Algunos hombres con prostatitis también experimentan dolor durante la eyaculación. Este síntoma puede ser especialmente incómodo y angustiante. Fiebre y escalofríos. En casos de prostatitis aguda, la fiebre y los escalofríos son síntomas comunes. Esto indica que puede haber una infección bacteriana activa y requiere atención médica inmediata. Sangre en la orina o el semen. En casos raros, la prostatitis puede causar la presencia de sangre en la orina o el semen. Esto es una señal de alarma y debe ser evaluada por un profesional de la salud. Síntomas generales. Además de los síntomas específicos de la próstata, la prostatitis también puede causar síntomas generales como fatiga, debilidad y malestar general. En la descripción te dejaré un link que te llevará a aprender técnicas para recuperar tu vida sexual. En un próximo video veremos el diagnóstico y tratamiento de la prostatitis. Si este video te ha resultado útil, te invito a darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para obtener más información sobre la salud masculina y otros temas relacionados. Gracias por acompañarme y cuida de tu salud. Nos vemos en el próximo video.